Hola chicas. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien. Yo no voy a estar hoy a la mañana. ¿Hay alguien que quiere hablar conmigo, me quiere hacer alguna consulta? Nada. Bueno, ahora te explico. ¿Alguna otra cosa? No se les ocurre. Bueno, listo. Tengo un compromiso. ¿Qué te hago? ¿No vamos a acordar? Una novela. La persona que saca fotos y hace las filmaciones se casó. Tú. Así que ya está. Lo tuve que presionar. Que estén bien. Hola, hermano, buenos días. Siempre los detalles administrativos llevan tiempo. Antes de comenzar lo de hoy,
Necesito saber a quiénes les falta material. Si alguno quisiera, por favor, ¿no? 67. Ahí están los dos. Solamente ese. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces, les voy a entregar ahora, hermano, si no, le voy a enviar por solamente 2 hojitas. Los que puedan imprimir fácilmente, les voy a pedir que no lo reciben ahora, sino que lo esperen por si faltan algunos. Eso es un informe de lectura. Son 2 hojitas. Coloquen su nombre completo. En este caso, como no es un libro, no requieren algunas cosas que dice capítulo, página y todo, y autor y todo eso. O sea, lo que tengan ahí como datos lo pueden colocar, pero no es necesario que llenen todo. Luego, el bosquejo, la idea es aquí bosquejar las ideas generales del escrito. Hacer un pequeño esqueleto, así como, pero muy breve. Y en el cuadro más grande dice breve, esta palabra no se lo olvide, breve, porque la capacidad de resumir significa que ustedes han entendido. Cuando una persona no es capaz de resumir bien algo, tiene que explicar mucho, es porque le falta un poquito como, no sé, o redacción o comprensión de lo que leyó. Cuando uno entiende bien algo, puede resumirlo en frases más breves. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer. Breve resumen, o sea, hago una síntesis de lo que dice el autor, sin comentarios en esta parte. Solamente dedíquense a resumir lo que el autor dice. Porque en la próxima hoja dice evaluación crítica. Ahí hay un pequeño cuadro donde elabore su opinión de lo que dice el autor. Ahí ustedes van a colocar, digamos, lo que piensan de lo que han leído. Es claro, preciso, es confuso, bien documentado, fuera de contexto, muy simple, muy profundo, antibíblico, muy técnico, etcétera, etcétera. Y respalde su opinión. De una opinión y piensen, porque el autor dice esto, pienso esto. Luego hay otro cuadro un poco más grande que dice provecho personal y ministerial. ¿Qué impacto tuvo esta lectura sobre mí? ¿Cómo me ayudó? ¿Me gustó, no me gustó? ¿Por qué? Sea concreto. No diga una frase como esta, tan evangélica, fue de mucha bendición. Porque uno no sabe en qué sentido, qué es exactamente lo que quiere decir, sino que coloque cosas objetivas y concretas. Y luego también abajo, esto es bien interesante, o sea, bien importante, si leído el texto les surge alguna pregunta que pudiera comentarse más adelante, ustedes la colocan ahí. Entonces, por favor, hermano, te puedo pedir que repartas 2 hojitas. Me parece. ¿Podemos usarse por título, por ejemplo? Porque está separado todo a través del título. Disculpen. Breve a través de esa por título. Disculpen. Es en base a este texto. Al escrito breve. Ustedes tenían en mente lo otro. Igual se separa así como por título, por cosas. Claro. La lógica. Claro, el bosquejo como que viene más o menos dado. Porque hay escritos que son un poquito más extensos, que no tienen un bosquejo tan preciso. Pero aquí el bosquejo que viene más o menos dado. Como la parte 1. Sí. En base a esto. Claro, son, ¿cuántas hojas? ¿Son 5 o 6 hojitas? Claro. Ya, sí, eso. ¿Para cuándo? Buena pregunta. A ver, hoy estamos a... Sábado 30.
2 semanas estará bien, yo creo. Entonces, por favor, en 2 semanas, hermanos. ¿Qué más le falta? Para el 13. 13 de abril. Ah, sobraron. Sí, ya. Sí, pues, hay algunos hermanos de Valdivia en el que se llamaba que la locomoción pasó por otro lado, parece, y lo quedó pagando ahí con. Por si faltan algunos por de que lleguen. Aquí está la hoja de asistencia. Viene firmado por clase, para que ustedes al final puedan firmar las clases que estuvieron. Porque a veces algunos alumnos teníamos una variante ahí en la asistencia, porque los profesores a veces tenían una asistencia y firmaban la hora en la mañana completa, pero resulta que a veces estaban o llegaban a la segunda hora o se iban antes por alguna razón. Entonces la idea es tener siempre lo bien objetivo de la asistencia. Bien, en base al texto breve que ustedes van a hacer el trabajo, ¿qué teología es la que estamos estudiando? A ver, técnicamente. Sistemática. Porque la teología bíblica como sistema, como forma de hacer teología, es como el elemento más directo, como el primer producto que sale del estudio de la Escritura. Pero después, todos esos temas que van saliendo del estudio de la Escritura se ordenan sistemáticamente para poder estudiarlos y hacer un estudio un poquito más lógico para que se vaya acumulando el conocimiento. Primero, el conocimiento de Dios, la creación, incluido el hombre, el pecado, la salvación. Y siempre el último estudio es el estudio de las últimas cosas, lo que se llama la escatología, lo que va a ocurrir en los eventos finales cuando el Señor venga. Entonces la teología siempre va desde el estudio de Dios hasta el estudio de la escatología, la teología sistemática, el sistema teológico. El ordenamiento, no sé por qué viene dado de esa manera, porque podría... digamos uno decir con lógica, es natural que venga primero el estudio de Dios porque prácticamente las primeras palabras de la Biblia dice, en el principio creó Dios. O sea, sin Dios no hay teología porque no habría revelación. El estudio y todo lo que tiene que ver con la teología no está basado en la investigación del ser humano, como son las ciencias humanas, que están basadas en los descubrimientos que el hombre ha hecho como fruto de su ardua investigación de los procesos naturales, de los fenómenos naturales. De tanto investigar, el ser humano ha llegado a descubrir ciertas cosas, establecido ciertas leyes, que a veces con el tiempo van cambiando porque va comprendiendo mejor las cosas, pero todo lo que tiene que ver con el estudio de la teología es el estudio de la revelación de Dios, que también se denomina la autorrevelación, porque Dios quiso revelarse. No es que el hombre haya ido donde el Señor a decirle, queremos conocerte. No, Dios escogió revelarse y darse a conocer al ser humano. Entonces la teología
está basada en el estudio de la revelación de Dios. Y lo que estamos estudiando en todos los seminarios, básicamente se estudia primero la teología sistemática. Después hay algunos ramos a veces de teología bíblica que llevan a profundizarnos más algunas secciones de la Biblia con los temas que traen. Pero el orden lógico y como sistema se da en lo que se denomina teología sistemática. Entonces, como ustedes no han ingresado por el principio, nos ha tocado estudiar el tema de la creación del hombre. Estuvimos viendo la necesidad que hay de llamar siempre al ser humano como hombre en general, abarcando hombre, mujer, digamos a toda la raza humana, que nosotros entendemos hombre y mujer. También eso es un fundamento que nosotros tenemos también basado en la Escritura. Eso es lo que Dios creó. Ahora que en los seres humanos pudiera haber ciertas confusiones vamos a ver, como por causa de la caída del hombre, el entendimiento, la razón, todo se afectó. Entonces el hombre, el ser humano, también está la posibilidad de que se confunda, como muchas personas niegan hoy día la espiritualidad del hombre, que el ser humano tenga una vivencia espiritual. Muchas personas creen que el ser humano solamente carne, huesos, que cuando se muere se termina todo. Entonces niegan absolutamente la existencia de la vida que llevan dentro, porque el ser humano esencialmente es espiritual. Entonces lo comparan prácticamente con cualquier animalito. Entonces todos esos entendimientos que no alcanzan a comprender lo más profundo que Dios nos ha revelado en la Escritura acerca de la naturaleza del ser humano, es por causa de la caída en pecado. Porque la percepción, la capacidad de razonar en el ser humano, todo fue dañado, afectado por la caída. Entonces, nosotros entendemos que el ser humano fue creado como hombre y mujer. ¿Hay alguna cita bíblica al respecto que ustedes recuerden así? Rápidamente, de los hechos relatados en la creación. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y lo creó y dice, varón y hembra los creó. Entonces, este concepto está profundamente arraigado en la naturaleza del ser humano. O sea, no hay posibilidades de un tercer sexo o de una tercera identidad sexual para una persona. Y todo esto está, digamos, dictaminado también por el Señor al nacer. No es que el ser humano pueda escoger. O sea, Dios es el creador. Y cuando los seres humanos nacen, ya vienen con esto determinado, no por la naturaleza, sino que por Dios. Dios nos hace nacer hombre o nos hace nacer mujer. No hay un estado intermedio, un género intermedio, un sexo intermedio, ni tampoco hay que empezar a pensar qué será de esta criatura. No, si ya nació de una manera, es porque Dios lo creó de esta forma, y cualquier podemos decir, mal entendimiento que el ser humano, que esta persona tenga en el futuro acerca de su identidad, no es que esté mal, digamos, equivocado la forma en que nació, sino que las situaciones que se dan en la mente de las personas son las que hacen que una persona no entienda a veces en alguna ocasión lo que es realmente. Hace varios años atrás, un psiquiatra cristiano de Santiago, él también es presbítero de una iglesia, él nos dio una charla en la ciudad de Río Bueno para profesores y para personas relacionadas con la educación acerca de los orígenes de las confusiones sobre identidad sexual en los niños.
especialmente en las etapas más tempranas de la edad de los niños, se producen a veces como en forma, de alguna manera también como parte de la exploración del ser humano, ciertas confusiones en su identidad sexual. Y si esas cosas no son bien atendidas, no son bien tratadas en su momento, con una buena orientación, y además que a veces la persona el niño o niña cuando está en situaciones de esas edades donde pasan estos casos, además de eso se puede sumar que el niño esté expuesto a situaciones de algún cierto abuso o de ver cosas que no debería ver todavía por la madurez que tiene, eso se intensifica y hace que el niño en algún momento tenga una crisis grave de su identidad sexual. Pero todo eso de alguna manera es mejorable, es tratable, de alguna manera hay situaciones, o sea, el 99% de las situaciones que ocurren son tratables en forma bastante natural, salvo que a veces la promoción que hay del mundo homosexual hoy día siempre coloca y magnifica situaciones que nadie puede explicar, como niños que han nacido a veces por ejemplo, con un sexo y parte también del otro sexo, situaciones que se dan en la naturaleza por causa de que el mundo está caído, o sea, todo está corrompido y de repente ocurren cosas muy fuera de lo que debería ser el ideal de Dios. Entonces, esas cosas se colocan como ejemplos y al final se quiere legislar para esas poquitas cosas que ocurren, cuando esas cosas también pueden ser tratadas, digamos, a nivel del trato más personal, más individual, pero reglamentar para toda la sociedad, por situaciones que se dan, digamos, no con una cantidad de casos como que pudieran ser una influencia total para la sociedad, es el empeño que hay hoy día, esta idea de legislar para las minorías, que a veces pudiera ser como muy justo, muy entendible, porque también las minorías en todo sentido han pasado injusticias, como también las minorías religiosas. Nosotros mismos como cristianos evangélicos pasamos muchas cosas y seguimos pasando todavía a nivel legal, muchos detalles que se dan, pero las cosas se dan con el tiempo. Pero hoy día, hermanos, hay que entender que en todo el mundo hay un movimiento que está tratando de sacar lo espiritual, todo lo que tiene que ver con lo religioso, sacarlo del camino, de lo visible. Lamentablemente, a veces dentro de la misma iglesia, la misma proyección que la iglesia tiene hacia la sociedad, ha dado también algunos argumentos a la sociedad para que reaccione de esa manera. A veces cuando se tratan temas bastante importantes donde la iglesia podría haber tenido una opinión un poquito más madura, se han dado de repente algunos excesos por ahí, y de esas cosas se toman algunos para decir no, que la iglesia al final no es un elemento válido de discusión. Entonces, hermano, ese movimiento está instalado en todo el mundo. Lo que se llama crear estados laicos, el movimiento laicista es de que todo lo religioso sea como extirpado de la sociedad. ¿Por qué? Esto es una reacción también, porque en Chile antiguamente todo era manejado por lo religioso, todo. Desde que el ser humano nacía, en Chile los ciudadanos, no sé si recuerdan algunos de los que somos más antiguos, recordarán que originalmente aquí en nuestro país no se pedía el certificado de nacimiento. ¿Alguien sabe cuál era el documento que se exigía antes? Claro, la fe de bautismo, el bautismo católico. Entonces, la Iglesia Católica manejaba los nacimientos. Entonces, cuando se creó en nuestro país, que ustedes van a poder ahí en algún momento también, seguramente con el profesor Becerra, tratar estos asuntos con más profundidad, en la historia de nuestro país se creó la Oficina de Registro Civil. Fue un logro para que eso que era tan necesario para todos los seres humanos, nacidos en Chile, tuviera el gobierno un manejo de esto, fue un logro. Entonces, ahora viene el péndulo para el otro lado. O sea, se fue, pero al otro extremo. Entonces, son reacciones que se dan en el mundo. Hermanos, quiero que examinemos este material, por favor.
quiero que veamos en el punto 2, por ahí comencemos a repasar la caída. Hermanos, el entendimiento de la caída en pecado va a abarcar todo el entendimiento que nosotros tengamos de esto, va a abarcar todo el entendimiento que tengamos de la teología, en el fondo. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que la caída afectó ciertas áreas, pero la razón no la afectó, como algunos por ahí piensan, entonces nosotros diríamos que el ser humano está como en la condición de poder entender totalmente a Dios, porque su razón no quedó tocada. Entonces, el evangelismo es muy, digamos, tocado también por el entendimiento que nosotros tengamos de la caída en pecado. Por ejemplo, si nosotros pensamos que la razón del ser humano es la que lo debe hacer, entender que Dios es el mejor camino, y nosotros como cristianos a veces no entendemos por qué alguien sigue persistiendo en el pecado a pesar de que eso destruye su vida, su familia y todo esto, y nosotros podemos alzarnos contra él y decirle, pero ¿cómo tú eres tan poco inteligente y no te das cuenta que Cristo es lo que más te conviene? Entonces, ¿por qué a veces los seres humanos, los cristianos me refiero, somos un poquito tan obtusos de entendimiento que no nos damos cuenta que el hombre es libre para elegir, pero ¿elegir qué cosa? Su propio camino. Y claro, y dentro de su camino es como una persona alcohólica, y ustedes piensan que el alcohólico puede escoger cuando la persona está sometido ya al vicio del alcohol y el cuerpo le pide alcohol, ¿tiene todavía capacidad de escoger? Prácticamente no, pero no 100%. Pero todavía hay áreas donde puede escoger. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué áreas puede escoger una persona que está dominado por el vicio del alcohol? Puede escoger con qué se va a embriagar. Claro, puede escoger. Pero no puede escoger no embriagarse. Cuando ya está en niveles muy profundos, él puede escoger con qué se va a embriagar. Quizás puede pensar, este licor me hace menos daño, esto me produce menos efectos físicos, esto me permite trabajar y todavía estar semi, pero no puede escoger decirle no al alcohol. ¿Y eso fruto de qué cosa es? Esa esclavitud en el pecado. Eso es fruto de la caída. O sea, la voluntad del hombre quedó también metida ahí en el pecado. Entonces, hermanos, muchas áreas de nuestra práctica cristiana van a reflejar el entendimiento que nosotros tengamos o no de los efectos de la caída. Entonces, lo que dice aquí el hermano que escribió esto, podríamos preguntarnos si todavía se podría pensar que el hombre sigue siendo como Dios después que pecó, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Significa ahora que después que el hombre pecó y cayó en pecado, ¿el hombre perdió totalmente la imagen de Dios? No. ¿Qué aspectos todavía el ser humano puede, según lo que ustedes han visto, han vivido, han experimentado, todavía el ser humano sin conocimiento de Dios todavía manifiesta? El amor no es total, o sea, el amor no es
como Dios manifiesta el amor, pero sí hay amor por la familia, por los hijos, por la característica principal de Dios. Claro, todavía existen esas manifestaciones que son fruto de lo que Dios entregó a la humanidad. O sea, Dios es amor y el amor Dios lo llevó a los seres humanos como una capacidad que los seres humanos tienen. Entonces está anulado por el pecado, pero todavía se manifiesta, se da. Hay diferentes formas en que la gente manifiesta el amor y a veces también por ahí algunas cosas que el ser humano confunde con amor, porque su entendimiento está anulado y él piensa que es amor, pero en el fondo son sus propios gustos, sus sentimientos que tiene, pero por ahí como que es como una persona que anda por una afección muy grave a la vista, pero no está totalmente ciego, todavía algo ve, como palpando, como el apóstol Pablo le predicaba a los griegos, aunque no entiendan bien, pero pueden encontrar el camino de alguna forma. Entonces, el ser humano todavía conserva algunas cosas, incluso aquí lo que cita la Escritura, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la sangre suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces, aquí esto tiene que ver con una cosa que también es muy que ha sido de motivo de discusión también en nuestra época, el tema de la pena de muerte. ¿Por qué se considera tan grave que un ser humano mate a otro que debería, según este pasaje bíblico aquí, también pagar con su vida? Porque está matando a otro ser humano que lleva la imagen de Dios. Eso es lo grave de dar muerte a otra persona. Eso es lo grave de dar muerte a otra persona. Ustedes no sé si han visto, hay una película, siempre las películas buenas, bien antiguas, han sido puestas digamos, se han actualizado, han salido nuevas versiones. Y hay una película bien interesante que muestra la parte de la naturaleza humana, que por dentro, que se llama El planeta de los simios. ¿La han visto ustedes? ¿Pero cuál han visto? ¿Por qué hay? ¿Todas? No sé si las habrán visto todas. Hace años atrás tuve que estar en cama por una afección de muscular y estaba todo bien, pero no podía caminar. Entonces empecé a buscar unas series antiguas que hay, una serie por capítulos también, bien interesante, pero interesante como muestra esto, y sabe que los simios tenían una regla que ellos no podían pasar. Simio no mata a simio. Así de simple. O sea, pueden matar a los seres humanos, matar a animales, pero simio no mata a simio. Entonces, el ser humano, si tuviera esa ley, el mundo sería bastante distinto. Si se tomara en serio este argumento de no matarás. Pero cuando nosotros pensamos en un pasaje bíblico como este, hermanos, estudiar teología no es para subirnos a las nubes, es para tratar de traer un poco de racionalidad humana a este mundo. Entonces, cuando nosotros miramos un pasaje como este, podemos decir, bueno, entonces en la Biblia está la pena de muerte. Entonces, todas aquellas personas que han cometido tantos delitos, y delitos que las personas, por ejemplo, los violadores, los abusadores de niños, esa gente, los psicólogos dicen que esas personas no van a cambiar, o sea, se lo condenan a 10 años, a 20 años, al final es lo mismo porque van a salir a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Dice alguien, no, hay que matarlo. ¿Han escuchado frases como esa? Claro, hay que eliminarlos a todos. Eso es lo que pasa siempre que al ser humano se le pasa la mano. Entonces, ustedes tendrían un argumento aquí, como para decir, es válido que cuando alguien mata a otro, se le dé muerte también. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Aterricemos el estudio de la Escritura. No pensemos solamente en una cita bíblica, sino qué sentido tiene una escritura como esta para un mundo como el nuestro. Bueno, la pena de muerte existe todavía, como en Estados Unidos, en algunos estados. En algunos estados, sí. Está la pena de muerte. Ahora los que van a todos los grupos humanitarios a tratar de apagar eso. Igual incluso que Chile, la clase de antepasados, hablamos del chacazo, ¿no? Con usted no, porque el... No.
Chacal, una vueltola. Sí, hay una película que se llama también de Claro, y llegamos a la conclusión de que primero le enseñaron a él, porque él supuestamente no entendía lo que estaba haciendo. Claro. Lo enseñaron, lo evangelizaron, y después que él entendió lo que hizo, lo mataron. Ahí estaba la cuestión, pues estaba bien que lo había matado. Es buena pregunta. Claro. Ahora se dio cuenta de lo que había hecho, o sea, ahora te vamos a matar. Date cuenta bien que vamos a matar. Hacer nunca más. Claro. Sí, el tema es bien, es mucho más amplio incluso porque me acuerdo que hace 2 semanas creo que en Televisión Nacional colocaron un tema de fondo a una mujer que boxeaba, obviamente quedó postrada y ella le puso un desafío a su entrenador que lo quería, a lo mejor él la quiso tanto que ya no fue su boxeadora, sino que la vio como una hija. Él tenía una relación no muy fluida con su hija y reflejaba en esta chica a su hija. Y ella le dijo, yo ya logré lo que quería, llegué arriba a la cima, fui campeona, por favor quítame la vida. No te cargues la conciencia, yo lo quiero, déjame ir, le dijo. Y a la larga él se encontró con esto, ¿qué es lo que hago? Le pido o lo hago yo porque el hospital no lo iban a dejar, entonces o pido lo que ella me estaba pidiendo, solicitando que le quite la vida porque ella quería ir, ella ya había cumplido todo y ese fue su dilema, ¿me entiendes? Entonces cuando yo empecé a ver esa película y dije, wow, esto es fuerte, no es algo sencillo porque para enfrentarse y tomar una decisión no es fácil. Claro. Entonces, bueno, por lo que yo he leído en el tiempo, la justicia de los hombres no es la misma justicia de Dios. La justicia de Dios es la consecuencia justa de nuestras acciones. Claro. Entonces, es justicia realmente. Justicia, claro. Entonces, obviamente, si yo hago lo correcto o lo bueno, hay bendición en lo que yo, porque la palabra así lo deja reflejado. Pero si yo hago lo incorrecto o lo malo, no crea que tenga bendición. O sea, Dios tiene que aplicar justicia, porque a la larga, como dice, la justicia de Dios es la consecuencia justa de nuestras acciones. O sea, si yo hago eso, tengo por seguro de que Dios también va a aplicar justicia conmigo, no claro, como yo quisiera hacerlo. Yo creo que más bien la pregunta es porque otra cosa sí, ¿cierto? Claro, o sea, ¿estamos de acuerdo con matar a alguien? Claro, por eso estamos hablando que el ser humano, estamos de acuerdo en que el ser humano, a pesar de la caída en pecado, por malo que sea, por desviado de la voluntad de Dios que esté, todavía conserva parte de la imagen de Dios. Entonces puede ser un asesino, puede ser un violador, pero todavía en ese ser humano está el sello, si uno busca un poco, está el sello de la imagen de Dios. Entonces la pregunta es, si nosotros hoy día estaríamos autorizados para que, dependiendo de la gravedad de lo que esta persona haya cometido contra la sociedad, contra su congénere, a establecer como sistema legal, quitarle la vida. Yo pienso que no, porque cuando una persona recibe a Cristo, el mundo no tiene conciencia de pecado, porque aún no ha venido sobre ellos el Espíritu Santo, el que abre los ojos y puede dar conciencia de pecado. Y nosotros no tenemos la capacidad de cortar lo que el Señor va a hacer más adelante con quien sea. Entonces, mientras no haya una real conciencia de pecado en la persona, no va a reaccionar. Pues usted anda con los ojos vendados, con los ojos cerrados, porque no ha venido sobre el Espíritu Santo que le saque la venda de los ojos y tome una real conciencia de pecado y vea su condición delante de Dios. Entonces, ahí es una marca de diferencia. Yo creo que hay que pensar igual que cuál es la situación en la que nos colocamos nosotros, pero también hay autoridades, y las autoridades tienen en cierto modo esa facultad de poder colocar un orden, y esa facultad yo creo que es la que se ha perdido. Se ha perdido porque en general el mundo ha llevado a que la autoridad deje de tener la autoridad que le fue dada por Dios. Porque si leemos, por ejemplo, lo que Pablo dice a los Romanos, capítulo 13, los primeros versículos nos encontramos con que realmente ahí se muestra que la autoridad es de parte de Dios,
y dice que tiene autoridad para infundir temor al malo. Y dice, Claro. porque no en vano lleva la espada, lleva el arma, con la cual va a infundir temor al malo. ¿Quieres pues que no temer a la autoridad? Haz el bien. Entonces, creo que esos primeros versículos reflejan que en cierto modo la autoridad tiene facultad para poder causar al malo, ¿cierto?, ese temor. Y el hecho llama la atención cuando dice, por ejemplo, no en vano lleva la espada. O sea, tiene autoridad como para castigarlo, Para castigarlo. para encarcelarlo y todo esto. Pero la pregunta es, definitiva, ¿tiene autoridad para quitarle la vida? Entonces, ese es el detalle. ¿Por qué? Porque resulta que yo conozco el testimonio de una persona que estaba estando condenado a muerte por un delito que no había cometido. Dentro del ambiente carcelario conoció al Señor y dijo que si el Señor lo sacaba de ahí, que él no tenía que sacar, él se iba a dedicar a predicar. Bueno, el Señor hizo que encontraran a la persona que había cometido el delito y después salió libre y predica. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esa persona lo ejecuta? Claro, ¿entiende? Entonces, hay un punto práctico ahí de la... cuando la Biblia habla aquí, especialmente cuando en el Antiguo Testamento se hacían algunas condenas así graves, en el fondo la gente tenía una relación muy directa con Dios y generalmente Dios es el que hacía, recuerden, los videntes y todo esto, o sea, había una justicia como directamente relacionada con Dios. Pero nuestro sistema hoy día judicial, yo ahí doy mi opinión muy personal, nuestro sistema que se llama legal, hoy día, desde mi punto de vista, pueden tener ustedes ideas distintas de igual modo, la teología también da para poder decir, mire, con la palabra yo digo esto, pero yo, al final, creo que la discusión desde el punto de vista bíblico no está concluida. No hay argumentos así como fundamentales, porque también el respeto por la vida humana en una sociedad habría que decirle, mira, si tú matas a otro, la sociedad también te pone a ti la muerte porque estás haciendo el delito más grave que hay. O sea, no es el delito de violación, de abuso, no, el delito de matar debería ser el delito más grave. Pero hoy día el delito de matar a otro y ya se rebajó demasiado. Pero el problema es que si ustedes revisan las noticias de las condenas a muerte que ha habido en nuestro país, no vamos a hablar de Estados Unidos y otros países, generalmente después que la persona se ejecutó, aquí en Chile era por fusilamiento, salieron algunos reportajes sobre la vida de esas personas y sobre todo el proceso judicial. Entonces quedaba pero en una tremenda interrogante, como que había dudas acerca si esas personas realmente fueron los que cometieron el delito o de alguna manera el sistema judicial estaba encubriendo ciertas personas y lograron de alguna manera culpar a esa persona como un chivo expiatorio para que la cuestión quede zanjada. Ustedes han leído la información de 20 años atrás cuando se ejecutaban personas todavía por el sistema judicial, van a saber que eso fue efectivo. Entonces, uno como cristiano en su conciencia, yo creo que queda muy complicado cuando ve situaciones como esta. Pero sí una cosa debemos nosotros entender, que hoy día una de las manifestaciones de la caída del hombre y del alejamiento de Dios es el poco respeto por la vida humana. O sea, las personas que hoy día cometen delitos antiguamente para matar a otro era por asaltos muy grandes, era por robarle una cantidad de dinero muy grande que podían planificar matarlo, pero hoy día a la persona se le mata por, no sé, o por nada. O sea, la vida de un ser humano hoy día se ha rebajado totalmente. Pero quizás también eso pasa porque en algún momento, por ejemplo, el sistema judicial ablandó en ese sentido. O sea, yo no estoy de acuerdo que empecemos a matar. Claro, no se entiende. Pero como cristiano. sí, cuando ocurría eso, la gente también paraba. Claro. Como cuando había más. Pero después pasó, por ejemplo, con el tema cuando carabineros, por ejemplo, podían en cierto modo tomar al tipo. Hoy día
ya le fueron quitando ciertas posibilidades y ya hoy día Carabinero tiene que tocarlo con un algodón así, Claro. para que no lo vayan a dar de baja. Entonces, creo que toda vez que nosotros como ciudadanos le quitamos piso a la autoridad, la delincuencia crece. Y el tema comienza antes. Claro. Porque cuando el joven o el adolescente tiene que entenderse con los carabineros, hace muchos años que ese joven adolescente, en su entendimiento con las autoridades que Dios les creó primero, con los padres, ya pasó por encima. Claro. Entonces pasó por encima de los padres, pasó por encima de los profesores, y después se enfrentó, cuando ya tenía que enfrentarse como individuo social, claro, nunca tuvo respeto por la autoridad. Entonces el problema vino de más atrás, cuando comenzaron los estudios psicológicos de la crianza de los hijos, que no había que al niño prohibirle nada porque se estaba opacando, se iba a frustrar el niño. Entonces esa crianza, y eso fue por los años 50, ahora que comenzaron esos estudios psicológicos, que después se dieron cuenta cuando los frutos sociales, o sea, claro, hoy día vean el caso terrible de los profesores. Ayer supe de una agresión que hubo de un alumno en Valdivia, en un colegio, a un profesor. Estaban haciendo una protesta, el profesor fue a intervenir y lo golpearon, y lo llevaron a la Asociación Chilena de Seguridad. O sea, entonces si ese niño después se enfrenta con un carabinero en la calle, ¿qué va a hacer? Lo provoca. Entonces uno piensa qué relación tiene ese niño con sus padres también, en su colegio. Entonces, hoy día, como el apóstol Pablo dijo, habrá hombres desobedientes a los padres, amadores de sí mismos, aborrecedores de los padres y padres aborrecedores de los hijos. El mundo está así. Y eso es consecuencia de la caída en pecado. Entonces, sí. También puede ser que consecuencia de que estemos, como decía el hermano, de la falta de respeto también hacia la autoridad, puede ser también por consecuencia de los tiempos antiguos que vivimos como sociedad, que también las autoridades tuvieron abusos también con las personas. Entonces, hoy en día también, vuelvo a decir, consecuencias de ese tiempo, y todo extremo es malo. Tanto la autoridad, cuando abusa de su poder, es malo, porque trae una consecuencia negativa también en el ser humano, como también que hoy día no se tenga ese respeto, es como se perdió el respeto mutuo, como sociedad, como seres humanos, hasta nosotros mismos como hijos de Dios también a veces nos faltamos el respeto. Claro. Entonces, y a veces nosotros como cristianos se escuda a veces la falta de respeto en la palabra. Claro. Entonces yo creo que todo es consecuencia de eso, mi hermano. Yo también, disculpe, tengo un hermano que también está en las fuerzas policial, entonces a veces lo conversamos. Aunque de repente tengan posturas un poco distintas, pero yo creo que es eso. Ha habido abuso de ambas partes. Bueno, yo creo que también esto va, como usted decía, va más atrás de hacer las cosas bien, porque muchas veces yo lo veo en mi trabajo que se ve desde un círculo vicioso que viene a través de las generaciones de la familia. Entonces muchas veces no hay, por ejemplo, un legado como decir esta cosa o esto es lo que tú tienes que hacer bien, sino que viene desde un principio, ya viene como trastornado de pensamiento para hacer las cosas. Y eso yo creo que igual va por un tema de crianza. Claro. Claro, y después vienen las recriminaciones, o sea, en el fondo después vienen los detalles que ocurren en la sociedad, que en el fondo muestran la actitud de las personas. Porque el concepto de autoridad hoy día, si uno lo ve en el colegio, en la calle, en la familia, en la iglesia, ya no es el mismo de antes. La situación de la iglesia tampoco ha estado exenta del problema de la falta, digamos, del poco respeto a la autoridad. O sea, el mundo es parte de eso. Y Volta. Oh, disculpa. Que después dije, he hablado mucho. Bueno, yo pienso que la pena de muerte, como usted decía, yo creo en la pena de muerte. Pero no es que uno decida, tiene que haber un tribunal que decida eso.
Claro. Ahora bien es cierto lo que dice usted, se ha comprobado en Estados Unidos, esto es comprobado, de que muchas muertes han sido justamente lo que dice usted, descubrimientos o errores. Claro. Errores garrafales, y eso se ha descubierto. Ahora el tema de la muerte, igual yo creo que pienso que hay que acotarlo, porque se acuerda un caso que hubo de una niña de 16 años que estaba súper enferma aquí en Chile y le pidió a la presidenta Bachelet que le aplicaran la eutanasia. Ya. ¿Se acuerdan, no? Y después, un tiempo después, murió, terminó muriendo, porque su consecuencia decía, ella igual que yo pienso que igual hay que acotarlo, porque yo pienso que en este caso, de que hayan personas realmente maquiavélicas, que hagan cosas pero realmente atroces, quiten la vida, y no solamente le quiten la vida a una niña, sino que la trata de eso, la viola, la descuartiza, la rompe en partes. Y yo pienso que en esos casos realmente extremos, pienso que sí, o sea, pero un tribunal, o sea, no yo. Ya. Hermana, Iván tenía... Sí, bueno, parte de lo que estaba hablando delante del respeto y del respeto a la autoridad, parte mucho más a fondo. O sea, nuestra autoridad máxima es Dios. Por lo tanto, y quien aplica justicia para nosotros, si creemos en Dios, es Él. Por lo tanto, yo no puedo tomar mi justicia y descansar en la justicia del hombre, porque la justicia del hombre es imperfecta, porque estamos todos caídos, o sea, la humanidad está caída, por lo tanto yo no puedo descansar en esa autoridad. Yo tengo que descansar en la autoridad de Dios, claro, en su plena voluntad y en su voluntad perfecta. Y además nosotros, el Señor nos invita a amar a nuestros enemigos, nos invita a practicar el amor de Cristo, a nosotros enfocarnos y día a día avanzar a ser más como Cristo. Por lo tanto, mi reflexión no tiene que ser qué haría yo como hombre, sino que haría Cristo en mi lugar. Y mi autoridad máxima es Dios, no es la justicia. Sí tengo que respetar la justicia, sí tengo que estar sujeta a lo que me dice, claro. Pero mi autoridad máxima es que tengo que descansar Dios en Dios. Y mi ejemplo a seguir no es el hombre, es Cristo. Por lo tanto, mi pregunta es esa, ¿qué haría Cristo en mi lugar? A mí se me viene a la mente el versículo de Romanos que dice que toda autoridad está puesta por Dios, que debemos someternos a la autoridad. Y, por ejemplo, en el caso del mercado de la pena de muerte en Estados Unidos, hay muchas personas que, si son cristianas, van a seguir esto, pensando en esto, pero también está la parte del sacrificio de Cristo y como Cristo nos manda a hacer, como dice la hermana. ¿Qué ocurre ahí? Por ejemplo, si acá en algún momento las autoridades decidieron que la pena de muerte estuviera, y nosotros como chilenos, en este caso, supongamos que disparó el arma para fusilar a esa persona, achacarle el aborto, por ejemplo, era creyente, quedaría como una mano ahí, que tuvo que, aún sabiendo que tenía que presentarse a la vida, no fue, y tenía un corazón recto delante de Dios, ¿cómo mira eso, Dios? Porque igual es como estamos tomando lo que puede hacer la Biblia. Claro. Él dice, nosotros tenemos que tener respeto por la autoridad y someternos a ellos. Si estamos, por ejemplo, en un país que los valide, nosotros como ser humanos, como dice la hermana, no la vamos a validar, pero ¿qué pasa si soy yo el actor que está metido en eso? Bueno, cada cual tiene que actuar de acuerdo a su conciencia ante Dios. O sea, eso es normal. Claro, porque el tema de la autoridad es bien importante, el manejo de la autoridad, porque por ejemplo Juan el Bautista cuando le predicó también a los soldados, a gente del Imperio Romano. Porque ahora la autoridad, por ejemplo, no sé, es obligación que todo case, no sé, se pueda casar mujer con mujer y hombre con hombre. Y lo dice la ley. Claro. Entonces someterse aquí. Entonces, todos tenemos una conciencia ante Dios y tenemos que, digamos, nuestra lealtad primera debe ser con Dios, ¿no? Y punto. O sea, si una persona está involucrada en algún negocio de repente que no es muy lícito y después se convierte en el Evangelio, tiene que reaccionar. O sea, no puede tratar de racionalizar el tema, que tengo que ganarme la vida, que un montón de cosas, pues si se da cuenta que su negocio no es lícito, tiene que dejarlo, o sea, tiene que tener lealtad. Como una vez dos hermanos tenían un negocio, un almacén que habían heredado los padres y tenían ellos ese negocio juntos, y uno era cristiano y el otro no.
Entonces el que era cristiano siempre le predicaba al otro. Entonces, mira, le dijo el que no era cristiano, si yo me convierto, ¿quién va a pesar el azúcar ahora? Claro. O sea, el que era cristiano, igual estaba haciendo algo que no era correcto, porque dejaba que su hermano hiciera lo malo y él se hacía el... Entonces el otro se daba cuenta que no era bueno lo que estaba haciendo. Entonces hay cosas, hermano, que la conciencia solamente tiene que hablarlo, y la conciencia de uno no es la conciencia del otro. El apóstol Pablo habla en Romanos 12 al 14 por ahí, cómo se maneja este tema de la conciencia. Entonces, pero sobre esto, además de la conciencia de lo que uno pueda encontrar bueno o malo, aquí la Biblia nos habla del tema del valor de la vida humana. Se toca el tema de la eutanasia, se toca el tema del aborto, pero o sea, nadie tiene, una persona puede estar al borde de la muerte, pero es Dios quien va a determinar el fin de esa vida. O sea, yo puedo ver que la persona sufre, puedo consolarlo, puedo hacer, pero yo no puedo tomar el lugar de Dios, porque cuando yo quito la vida, me estoy poniendo en el lugar de Dios. O sea, eso es fundamental de la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, aquí no es para determinar un cambio en un sistema social o judicial. Nosotros tenemos que enfocarnos como iglesia en vivir el amor de Dios, en darle atención a la persona, sea delincuente, sea policía, o sea, nosotros tenemos que amarlos a todos y pensar que todos son sujetos del amor de Dios y todos necesitan a Cristo, y tanto la persona que está a un lado o a otro lado de la ley van a poder llegar también a un entendimiento. Hay situaciones bien interesantes que se han dado testimonio, porque los más grandes criminales del mundo son personas que nacen con un problema y no pueden dejar de matar, y tienen una cuestión así como una frialdad que no sé, de alguna manera se dan cuenta de lo que están haciendo, pero no sienten como los demás. Perdón, y quiero terminar con este testimonio, y hay un caso que dan en las redes sociales, ha corrido por ahí, de personas que fueron en Estados Unidos a la condena de alguien en un tribunal abierto, y tenían la oportunidad de los familiares de hablar. Todos le dijeron, ojalá te pudran en el infierno, porque lo habían condenado. Bueno, me parece mucho y que te pase lo otro, porque mató familia, a toda la familia mataba a alguien. Entonces, y fue una persona cristiana. Y le dijo, yo vengo para decirte que yo te perdono. Y la persona en ese momento se conmovió. Le decían de todo y él estaba pero impávido. Pero cuando esa persona le comenzó a hablar y le habló de que él lo perdonaba, de que tenía misericordia de él, esa persona se quebró. Entonces, nosotros podemos hablar de muchas discusiones hoy día legales, argumentativas, pero nosotros como cristianos tenemos un papel en la sociedad, y ese papel tenemos que tratar de cumplir. Y ser portavoces para unos, para otros, los que están en los tribunales, los que trabajan en los sistemas judiciales, hermanos. Ustedes han tenido la experiencia de estar en una audiencia judicial, cómo la vida de las personas ahí se juega en segundos, en minutos, el drama que es cuando un joven es condenado a algo por un delito, hermano, y hay personas que de repente la sensación de injusticia por la cual salen las personas de los tribunales es terrible. Las personas que viven en ese ambiente se dan cuenta la hipocresía del sistema, en el fondo, que pretende llamarse sistema judicial, pero no hace justicia. En algunos casos la cosa es al revés, hermano. Son pocas las situaciones donde se juzga realmente con equidad, porque cuando se habla, por ejemplo, del tema de la defensoría pública, si una persona que no tiene quien lo defiende tiene que acudir solamente a la defensoría pública, queda bastante más expuesto que otro que tiene dos abogados ahí que están discutiendo cuál va a ser su mejor sistema de defensa, y otro que tiene un medio abogado, porque en el fondo es un abogado que tiene que compartirlo con un montón de personas, y a veces a la hora que tiene que presentarse al tribunal, el abogado le dice, sabes, mira, no voy a poder acompañarte en el tribunal, pero le pasé la carpeta a mi colega y él va a hacer la pega. No tiene idea. Y yo lo he visto porque he estado por el tema de capellanía, acompañando a personas también que han pasado situaciones complicadas, y hemos estado ahí con ellos. Entonces, hermanos, nosotros somos ciudadanos de otro mundo. Jesús dijo que el reino no es de este mundo. En este mundo nosotros nos vamos a encontrar el ideal de justicia,
Cuando alguien comete un crimen que el sistema lo condene a muerte, no puede dejarnos contentos tampoco porque no terminó con el problema. ¿Entiendes? No significa que la sociedad va a ser mejor porque alguien muera o no muera. Aparte de que murió sin Cristo, o sea, nosotros estamos matando doblemente a esa persona porque la enviamos al infierno sin darle la oportunidad de arrepentirse. Claro, entonces, por lo tanto, para nosotros la solución no está, hermanos, en matar, matar y matar. Nuestra labor, dijo el Señor, que tampoco nosotros no somos la autoridad puesta para eso en la tierra. Nosotros somos autoridad para otra cosa. Entonces nosotros tenemos que entender que este mundo está caído. Por lo tanto, no vamos a encontrar perfección en el sistema del lado bueno de la sociedad, que es el sistema judicial, el sistema legal. No vamos a encontrar perfección tampoco. Menos en el lado malo, o sea, los que se dedican a hacer lo malo, por supuesto que no. Nadie es perfecto. Pero hay valores que son fundamentales, y un valor fundamental es el respeto por la vida de los seres humanos. Que al final, hermanos, la sociedad se base en argumentos para poder quitar la vida a un ser humano. Lo vamos a ver más adelante cuando venga en Chile la eutanasia, porque ya el aborto está, la eutanasia va a venir, porque esa es la corriente, es la ola que viene. Esto es como ponerse en la playa, hermano, y ver cuando la ola está naciendo. Nos va a llegar igual. Porque alguna oportunidad tuve que estar en Ámsterdam en el año 2000. Ahora estamos en el 2019. Pero en Chile se está viendo lo que en el 2000 era natural. Cuando se hizo el Congreso Evangelístico de Billy Graham en Ámsterdam, había una olimpiada de homosexuales. En todo Ámsterdam. Y nosotros estuvimos esos días al final de la olimpiada, cuando se hicieron así como se hace en el río Calle en Valdivia, con las lanchas iluminadas y todo esto, toda una especie de carnaval fluvial. Como Ámsterdam tiene muchos canales y puentes, la gente ahí andaba agolpada, puros homosexuales. Nosotros andamos mirando así medio de perdidos al medio, de repente nos damos cuenta que todo el mundo que andaba ahí, o éramos turistas de fuera, o los que participaban era una olimpiada de homosexuales. Y aquí de repente nosotros nos escandalizamos que hay homosexuales en la televisión, en el deporte, acá o allá. Allá tenían su olimpiada 20 años atrás. Entonces, nosotros sabíamos, los que tuvimos la oportunidad de estar allá, vimos una plaza con puros homosexuales, que eso iba a llegar también acá. Porque el mundo es así. Entonces, no es que nosotros nos pongamos a gritar contra los homosexuales y no va a llegar eso. Va a llegar porque el mundo es así. Ahora, ¿cómo pasamos la ola? Porque nosotros vemos que una ola viene, tenemos que prepararnos también, como cristianos, en el entendimiento correcto. Por eso es bueno estudiar la Escritura, para tratar de reaccionar como Cristo quisiera que reaccionemos como iglesia, para que demos el tono adecuado. Entonces, por esto, hermanos, profundizar en la Escritura es necesario. Y nosotros mirando, aquí vemos que la Escritura nos ayuda a entender, por eso este ramo se llama antropología bíblica, o sea, el entendimiento del hombre según la Escritura. Entonces yo aquí de un puntito me fui a varios puntos. Se dan cuenta ustedes que, cuando dice ustedes, el profesor va para allá, va para acá. Es que este estudio es un esquema, un esqueleto, y ustedes tienen que irle colocando carne. Porque ustedes son las personas que van a tener que aplicar algunas cosas, cada uno en forma distinta. O sea, las ocupaciones de uno son distintas a las de otro. Y cada uno tiene que ver cómo aplica esto en su mundo. Por ejemplo, la persona que trabaja en el sistema de salud tiene que luchar por la vida de las personas. Pero también el sistema de salud, ustedes se dan cuenta que es un poquito injusto. Como todas las cosas de este mundo. Se muere gente por falta de recursos en todo el mundo. Claro, hay gente que espera meses por una operación y se muere esperando una operación. Otro tiene todo el dinero y se operan al día siguiente. Lo operan hasta por si acaso. Entonces, bueno, en todos los sistemas nosotros tenemos que mirar y como cristianos tenemos que hacer el aporte de dar el respeto a la vida. El que está en el sistema de salud, la vida de todos, el que está en el sistema judicial, el cristiano que se sienta en un tribunal a determinar por la vida de otros, la policía, los que hacen la investigación, todos tenemos que mirar esto. Hay un respeto grande por la vida del ser humano. Porque todas las sociedades no nos pasan de repente
momentos en los cuales se pierde el respeto. Se pierde el respeto en forma general. Y se lleva a crisis muy tristes en la historia de nuestros países, por ejemplo. ¿Por qué Perú, Chile y Bolivia no se llevan bien? Por la guerra pasada. En un momento, la avaricia del ser humano. Ahí pueden hacerle algunas preguntas al profesor Becerra sobre la guerra del Pacífico. Claro, como países como los nuestros, países chicos, peleando por la plata de los grandes. Al final, nosotros cuando éramos chicos, me dieron en la cabeza que era linda la guerra, toda la cosa por eso. Pero en el fondo, Chile estaba peleando por los dineros de otros, gente extranjera, andaban ahí. Entonces, y después sembrando el odio para generaciones. Claro, sí. Siempre la muerte, hermanos, nosotros no podemos mirar la guerra como la miran los peruanos, porque fue en su territorio, lo que era de ellos. Por eso que Bolivia defiende tan pequeño río, el Sinala. Porque en Bolivia todos han abusado de ellos. Claro, ustedes saben, Bolivia es un país de los más pobres. Ahora Haití le ganó la carrera de la pobreza mayor por situaciones de ahora. Pero Bolivia fue el país más empobrecido por causa de haber sido el país más rico. Entonces todos le robaron un poco. Entonces, después con el tiempo queda, hermano, esa sensación y la gente se lleva mal. Entonces eso ocurre a todo nivel de cosas. Entonces nosotros tenemos que mirar el respeto por el otro. Porque una de las experiencias muy bonitas que he tenido en las situaciones de salir como delegación de grupos cristianos de un país y encontrarnos con cristianos de otros países, que la historia nos separa, la historia nos coloca barreras un poquito, pero como cristiano uno puede conversar las cosas de otra manera. Ha sido muy hermoso, hermanos, tener comunión con hermanos peruanos y hablar, por ejemplo, del tema de la guerra del Pacífico como cristianos, con cierto conocimiento, pero con una mirada desde el punto de vista de cómo Dios maneja este tema, frontera, toda esta cosa es de Dios. Entonces, la autoridad de Dios y la soberanía de Dios debe ser ese principio para los cristianos, que en un punto se manifieste el respeto por la vida del ser humano. Y el respeto por la vida no solamente de matarlo. El Señor dijo, cuando habló del respeto, oíste que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo. Claro, cuando el Señor trajo y actualizó el mandamiento, no dijo solamente no matarás. Dijo que no había que aborrecer, porque el que le dice necio a su hermano, ya está más delante de Dios. Entonces, los cristianos, hermanos, debemos tener una opinión del respeto por la vida, tiene que ver con la vida del ser humano, o sea, el que está en la calle, el que está pidiendo limosna, o sea, cómo nosotros lo respetamos la vida, no solamente no matar, sino la dignidad que tiene la vida de la persona. Esa es la idea del respeto por la vida. Entonces, de este pequeño versículo, hermanos, sale esa idea grande de que en todo ser humano todavía está la imagen de Dios. Ese ser humano podrá estar botado por los vicios en la calle, pero todavía puede ser rescatado, porque está vivo, porque Dios todavía palpita en él. Hay algo de Dios en él. Y esto lo podemos ver en muchas manifestaciones. Entonces, ahora, hermanos, ¿en qué otras cosas nosotros podemos mirar? Yo les voy a pedir que ustedes, hermanos, vayan leyendo esto. Bueno, de partida es bueno que le echen una leída completa, porque siempre un escrito, hermanos, para entenderlo bien, primero hay que hacer una leída completa. O sea, en la primera lectura nunca se detengan sobre detalles. Primero hagan una lectura completa, incluso puede ser una lectura no leyendo todo, sino que hay una forma de leer que de repente les puede servir también para rendir algún examen cuando no tienen mucho tiempo. De leer las primeras líneas de cada párrafo. Y ya con eso captan la idea completa. Si está bien redactado el escrito, de buena calidad, ustedes leen las primeras líneas de cada párrafo, van rápido, y terminan y se dan cuenta que quedaron con la idea fundamental de todo. O pueden leer el bosquejo,
punto por punto. Y van a terminar de mirar el bosquejo que se dan cuenta, ah, esto trata de esto. Y después, una leída completa y después con detalles que les hayan llamado la atención. Pero nunca se centren primero en un detalle porque van a perder la idea del todo. Hermano, esto no se me ocurrió a mí. Hay un libro muy interesante de un escritor español que enseña a estudiar y que lamentablemente no está ni en PDF, porque los libros muy antiguos, ¿saben? No están en PDF tampoco. No se encuentran en librerías, no recuerdo el nombre del autor, pero yo lo compré, no sé, más de 20 años atrás. Muchas cosas de lo que estoy hablando, te voy a hablar de 2 décadas atrás por lo menos. Y salen varios consejos para los estudiantes. Y se llama El cristiano y la mente. Ustedes lo ven por ahí en alguna, en la biblioteca de alguien. Pues la persona que lo tengo olvidado y lo use, díganle, hermano, este libro le sirve. Fotocópienlo porque saben. Yo les digo fotocópienlo porque no lo van a encontrar en ninguna parte. Ni en librería, ni siquiera en internet. Yo les hablé de encontrar a algunos hermanos de ese libro y quise compartirlo por ahí porque sabía que no está en la biblioteca, pero tampoco lo he podido pillar en PDF. El cristiano y la mente. El autor no me acuerdo, pero es bien interesante. Entonces, por eso les digo, ustedes vayan leyendo esto, porque en clase nosotros nos vamos a ir letra por letra. La idea es dar algunas cosas fundamentales. Ahora, la caída, la imagen de Dios queda distorsionada, pero no se pierde. La redención en Cristo, una recuperación progresiva de más de la imagen de Dios. Con todo, es alentador volver al Nuevo Testamento y ver que nuestra redención en Cristo quiere decir que podemos, incluso en esta vida, crecer progresivamente en semejanza a Dios. Por ejemplo, Pablo dice que como cristianos tenemos una nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento a imagen de su Creador. Entonces, este entendimiento, hermanos, también de la imagen de Dios, caída por el pecado, nos da el entendimiento también adecuado de lo que es el proceso que viene después de la justificación en Cristo, que es el proceso de la santificación. Porque a veces los cristianos pelean un poquito por detalles, argumentan sobre el tema de la justificación, pero es importante la justificación por la fe en Cristo. Pero nosotros a eso no podemos aportarle mucho porque Dios por gracia nos ha justificado, o sea, nos perdonó. Nosotros no tuvimos que hacer nada, la salvación no la compramos, la recibimos como un regalo maravilloso del Señor. Y a eso no podemos agregarle. Pero el entendimiento, hermano, correcto, de la santificación es importantísimo porque el cristiano se coloque en el camino realmente de seguir a Cristo. Porque a los primeros cristianos no se les llamó cristianos. ¿Recuerdan cómo se les llamaba? Los del camino. Y yo perseguía, dijo Pablo, a los que eran de este camino. O sea, el caminar. El que quiera, como dijo el apóstol Juan, el que quiera ser como el Señor, el que quiera vivir en Cristo debe vivir como Él anduvo. Vivir como Él anduvo. Entonces, nuestra meta, hermanos, no es parecer como nuestro pastor, ni predicar como tal persona, ni hacer las cosas como tal o cual, porque eso al final lo podemos lograr y podemos superarlo, porque si miramos, nos colocamos un ejemplo humano, podemos superarlo. Nuestra meta es la imagen de Cristo, porque Dios está rescatando ese ideal que hizo al principio. Entonces, hermanos, nosotros podemos aprender mucho, podemos estudiar mucho, podemos tener buenos talentos, dones de Dios, pero si no nos perfeccionamos en este aspecto de nuestro carácter cristiano, no hemos iniciado todavía la vida cristiana. Porque la recuperación de esa imagen es lo que Dios está verdaderamente haciendo. Me parece que estamos en la hora. ¿Alguno se dio cuenta? ¿Por qué no había dicho? Estamos bien. 10:20. De 9 a 10:20.